no este desorden andante, que soy yo. Simón, Ay, caramba. tú sabes que, antes de venir para acá, ayer tuve a Enrique Márquez. Hay una campaña del gobierno, bueno, están las declaraciones de Diosdado contra Picón, y de la Comisión Nacional de Comunicaciones, que es el instrumento con que, el laboratorio de Guaidó, pues, dirigido a lesionar el voto, lesionar el CNE, sobre todo porque viene la elección de Barinas, y además porque hay intereses. El señor Guaidó insiste en que él es el interino y está jugando porque él no quiere soltar el puesto. Dice Borges que hay 1.600 funcionarios, gente a la cual le dan plata en la estructura de Guaidó. Total, pero eso está haciendo agua. Lo cierto es que hoy, cuando vengo, hay una grabación de un señor que dice que hay 5.000 personas que movieron de otros estados, que ya votaron a Barinas para que gane el oficialismo. Y así todos los días, que renunció Picón, que renunció Márquez, que no sé qué, todos los días una cosa totalmente dirigida. Y yo digo, pues no puede ser que haya gente que crea esto, que es una campaña, que se sabe que es malintencionada, que busca dividir a la oposición, la abstención, generar caos. No puede ser que la gente siga creyendo esas estupideces. Yo digo, bueno, pero ¿por qué? Si ayer estuvo aquí Márquez y dijo no iba a renunciar y explicó todas las cosas como están, hizo las denuncias del caso, señaló sus objeciones a lo que está ocurriendo y la manera en que se hacen las cosas. Y además dijo, Picón y yo no somos mayoría, pero estamos defendiendo a Pedro Calzadilla porque su comportamiento hasta ahora ha sido institucional. Y claro, sigue los tíos, CNE no sirve, pero Dios mío, explícamelo. Bueno, yo creo que los rectores que representan a las fuerzas democráticas en el Consejo Supremo Electoral están actuando en una línea de recuperar y ganar institucionalidad, es decir, credibilidad, imparcialidad, una cierta autonomía en la medida de lo posible. Ahora, la tradición de ese CNE es la de estar subordinado a los planes del Ejecutivo. Cambiar, encontrar un cierto espacio de juego es muy difícil. Y esa es la tarea que le corresponde a Enrique Márquez y a Roberto Picón, los cuales han tenido un desempeño inobjetable desde el punto de vista de lo que debe ser un árbitro electoral. Por lo tanto, yo acompaño y respaldo, porque ellos están pensando no en la trifulca que tienen que estar armando o que algunas personas le piden que armen, sino en el papel que van a jugar hacia el futuro y en particular en el rol que tienen que desempeñar con motivo de las garantías que deben conquistarse para las elecciones presidenciales. Entonces, ese es un capital político que no se puede desaprovechar ni derrochar. Ellos están en una línea que ya tiene antecedentes, que es la de Vicente Díaz, que supo mantener la defensa de los derechos electorales de los venezolanos junto con una línea de integración institucional, porque esa es la línea que fortalece al CNE. Hay muchos que desearían que el CNE, que están desacreditando al CNE, porque desacreditar al CNE, destruir las reputaciones de sus integrantes, en particular de los de la oposición, es alimentar la abstención, es la campaña de destrucción del voto. Eso está íntimamente vinculado. Por eso los que estamos en una línea de defensa de la vía electoral debemos ser consecuentes con la defensa de los rectores que representan a las fuerzas de cambio. Yo le escribí a un amigo, le digo, mira, cada vez que te manden una cosa de esa, de que hay 100.000 nombres iguales o cualquier invento, tú sencillamente, ¿de dónde sacaste tú eso? ¿Quién es el responsable de la información? ¿Dónde están los datos, la fuente? Dámelo, porque si no es mentira. Claro. Porque si te pones a propagarlo, ese es el sentido. Claro. Generar la duda, la incertidumbre. Y luego, yo creo que lo más positivo que tiene la elección del domingo 21, es que el viejo debate sobre la salida de fuerza y la salida electoral lo ganó la salida electoral. Muchos de los que estaban en la abstención se regresaron. Quedan unos grupetes ahí que, bueno, inevitables, no hay manera de cambiarlo. Hay gente que no cambia. ¿Tú te acuerdas que Pekov decía, la gente solo que los piensa, estúpidos. solo los estúpidos no cambian? Cuando estamos jugando dominó,
que la gente se pone a pensar, mi mamá suele decir, burro que piensa, bota la carga, para burlarte. Hay una gente que se niega a pensar, a reflexionar, y hay una gente que está obstinada en la política, que no va a votar más, porque la política le agredió su vida, está bien. Es un inventario de 23 años de confrontación, pero viendo hacia futuro, viene la elección presidencial, el caso de Barinas no es que no sea significativo, pero en comparación con el resultado electoral que hasta la Unión Europea certificó como bueno, lo de Barinas forma parte de la rémora de estilo de hacer política de todos estos años. Y sobre Barinas, yo creo que el pueblo de Barinas, la gente, los electores que se deben sentir agredidos con las decisiones que se tomaron, porque en el TCJ dice, ganó Superlano, ahí lo dice clarito. Claro, ganó. ¿No? Entonces, que me metiste el otro Superlano de contrabando a decir, fíjate que acaban de, el TCJ decir, frente a la solicitud de Henry Falcón, que Florido también están inhabilitados, dijeron que no. Pero lo que es bueno para el pavo no es bueno para la pava. Así no es. Pero, ¿cómo ves tú esto? ¿Qué puede pasar en Barinas? Porque yo creo que ahí la gente va a salir a votar y quienes perdieron van a perder más feo. Bueno, Barinas es el punto de confrontación entre la sociedad democrática, la que aspira un cambio de régimen político, y las fuerzas conservadoras y las fuerzas tradicionales. Allí se desplazó simbólicamente toda esta lucha que hemos tenido durante años. Tiene un valor simbólico, seguramente, tanto para la oposición como para el gobierno. El objetivo de la oposición es la de volver a ganar lo que fue arrebatado por el Tribunal Supremo Electoral y por decisiones del Ejecutivo en una operación verdaderamente indecente, absolutamente impresentable y arbitraria. Ahí fuimos despojados de una victoria. Esa victoria hay que defenderla y hay que trabajar para que se produzca un nuevo triunfo. Entonces, todas las fuerzas de cambio que estén alineadas con asegurar ese nuevo triunfo están actuando a favor del cambio. Todas las fuerzas de oposición que estén alineadas para sustraerle votos están actuando en función de fortalecer el poder dominante. Eso es clara, esa es una línea de distinción sumamente clara. Pero no es tan clara, porque si Bernabé Gutiérrez ya quisiera apoyar al señor de Barinas, ¿cómo que se llama el amigo? Garrido. Sergio Garrido. Sergio Garrido, que por cierto tiene muy buena reputación, la gente lo quiere, no puede porque Henry Ramos le diría que no. De manera que no es que... Mira. Uno de los temas que yo he venido diciendo que es el meollo del asunto son las inhabilitaciones. Eso no solo no es legal, no es democrático, es una agresión al derecho del voto, es un arma que se utiliza cuando tengo a alguien que me puede ganar, lo inhabilito, pero tiene sus versiones. La que tiene el gobierno es una, pero cuando yo digo alacrán, no voy contigo, rechazo tu apoyo, con este no me reúno, también estás inhabilitando, estás sacando de juego a otro. La oposición, esa oposición, y quienes practican en el gobierno ese estilo se parecen mucho. Inhabilita, juegan un estilo rudo de hacer política. Entonces, a nadie le sorprende la jugada de Barinas. Bueno, como no, Maduro venía cambiando, haciendo gestos y movimientos para reinstitucionalizar el país, porque la economía lo va a matar. La elección dice que si sigue como va la cosa, en el 2024 tiene la derrota clavada en la frente. Ahora, lo único que puede hacer que Maduro vuelva a ganar una elección es que la oposición se siga comportando como hasta ahora, que el G4 siga destruyendo el deseo de cambio de la gente por el estilo de hacer política. Entonces, fíjate, Bernabé quisiera apoyar a Garrido, pero no puede porque no le dan los códigos. Bueno, eso es una versión que he oído en Claudio Fermín de por qué se presenta como candidato, que el apoyo de la Alianza Democrática o de la mayoría de ella fue rechazada por el G4 y por los sectores que dentro del G4 tienen una visión excluyente y una visión de hegemonía sobre la oposición. Es decir, la oposición soy yo, todo lo demás no existe.
y entonces desprestigiada, descalificada, etcétera, etcétera. Ahora, en unas circunstancias como las actuales, habría que ver, porque yo recuerdo 1968, el maestro Prieto era candidato presidencial. El Partido Comunista decidió apoyarlo. El maestro Prieto dijo, no, yo no acepto ese apoyo. Si ustedes quieren, voten por mí, pero yo no les voy a dar la clave. De manera que se hizo una campaña llamando a votar por la pequeña, por el gallo, y la grande, que era la presidencial, tú sabes. Y la gente se tocaba la oreja, o los pocos seguidores de esa línea se tocaban la oreja, porque ese era el símbolo del maestro Prieto en la tarjeta, el orejón Prieto. Entonces, hay maneras de contribuir a la victoria de Garrido, aún no participando formalmente en su apoyo y en su postulación, porque eso es más importante que dirimir las diferencias entre las dos fracciones que están compitiendo el control de la oposición. El G4, con un despotismo que someter a debate y a superación, y la Alianza Democrática. Entonces, la solución desde el punto de vista de cada una de estas partes es que el exterminio del otro. No está en el horizonte la posibilidad de una aproximación. Ahora, las fuerzas que aspiran a cambiar tienen que presionar fuertemente para que estos dos actores tengan una aproximación. Y si no es posible una aproximación, para fortalecer las terceras opciones, que han comenzado a aparecer por la falta de representatividad de la oposición tradicional. Cuando la gente no se siente representada en esas posiciones, busca a otro que lo exprese, con el cual identificarse. Y eso es lo que explica que haya aparecido, pese a las dificultades para que emerja una opción dentro de esta fuerte polarización, que hayan aparecido el lápiz en Caracas y que haya aparecido todo el control de la oposición emergente en el área metropolitana, en las alcaldías del área metropolitana y en 123 alcaldías, en una parte de las cuales hubo candidatos independientes. Esos candidatos independientes tuvieron poca fortuna en muchos otros lugares porque la polarización es muy fuerte y las dos gandolas, la lucha por el control de la oposición, los tritura porque es ir contra la lógica. Un candidato emergente dice, vota por mí que no voy a ganar. Entonces, bueno, eso es muy difícil que consiga un adepto. Sin embargo, hubo candidatos, el pastor en San Fernando de Apure, que es un candidato que no pertenece a ninguna de estas dos corrientes opositoras, sacó el 10%, ¿entiendes? El 10% que le hacía falta a no, pero él fue candidato a alcalde, del 10% en San Fernando de Apure. Ok, porque ¿entiendes? Él era candidato a gobernador. Sí, pero él después... Bernet, un candidato a gobernador en Carabobo, sacó el 10%, que no pertenecía, iba con la tarjeta Mi Unidad, no pertenecía ni a A ni a B, y logró encarnar lo que algunos intentamos lograr con la candidatura de Armando Amengual, que al final fue triturada por la polarización y por la ley de economía del voto. Las encuestas le daban un 10% y terminó en 1%. Y Bernet, que estaba muy abajo, terminó en 10%. Por las razones que sean. Pero Griselda Reyes en la alcaldía de Baruta obtuvo el 10%. Ahora, estas son figuras... Llegó detrás del caballo de los bandidos. No, obtuvo el 10%, es la tercera. Es decir, primero, este muchacho de Fuerza Vecinal con el 60%. Segundo, la chavista, que es una chavista de estilo Rafael Lacaba, sin los símbolos, con una nueva narrativa. Y tercera, Griselda Reyes. Pero ¿verdad? Bien lejos, pero fíjate, te estoy haciendo las acotaciones adrede. De acuerdo, bien lejos lo siguiente. En términos cuantitativos tú puedes decir bien lejos, pero las mediciones electorales se hacen en términos relativos. ¿Qué porcentaje del electorado votó el 10? Ahora, el 10 es una cifra
como para ser tomada en cuenta. El MAS, que fue una fuerza que tuvo cierta relevancia en el país y cierto impacto y cierta influencia y radiación de política, fue una fuerza del 5. Del 5, del 6, del 6. El 5% histórico. Histórico. Pero Entonces, fíjate, te estoy haciendo adrede las observaciones por lo siguiente, fíjate. Akio Karig una vez vino al debate, yo lo he dicho por muchas situaciones, él me dice, tú nunca te metes con el gobierno. Y digo, mira, yo no me meto con el gobierno, yo hablo del gobierno sobre el país, no peleando con el gobierno, tratando de decirle al gobierno que tenemos que acordarnos sobre el país, economía, educación, porque la peleadera esa a mí me estoy obstinado, yo no sigo en eso, voto tierrita y no juego más, pelea tú, dale tú, que vives en eso. le dices tú a Karig. Porque el problema no es el gobierno, la última elección lo señala, la oposición ganó la elección, pero hay un pero ahí muy grande. Quiere decir que si tú no resuelves ese pero en el 2024 o eternamente va a seguir ganando el gobierno, así no haya agua, luz, gas, cosas, porque la oposición a sí misma se destruye. Vamos a hablar de eso cuando regresemos. Y una de las maneras de destruirse son esta cantidad de partiditos y segmentación y grupitos que todos tienen derecho, pero que al final contribuyen a la disgregación del voto. Cuando regresemos, estamos en Navidad, los hijitos de Navidad. Mi hijo investigando me dice, papá, el tema es que la democracia está en crisis en el mundo occidental. ¿Por qué está en crisis? Porque en las democracias occidentales hay unas mayorías organizadas en partidos que aplastan a todos los demás, como tú acabas de decir. La MUD, en un pueblito cualquiera, en un municipio cualquiera, con su estructura, su mensaje, su dirigente, su plata, sus recursos, su estructura, su organización, sus comunicaciones, a cualquier independiente lo vuelve un sancocho. Rápido. Y el gobierno, que es una minoría, tiene a todo el país pegado contra la pared. Y eso ocurre, y es la razón porque las democracias todas están boca abierta, como tratando de buscar respiro. ¿Por qué? Porque ahora hay redes. Y en las redes, las minorías, chicos! Se sublevan, pegan gritos, reclaman asistencia, se ponen molestas y siguen espacio. Y esa crítica es la que hace que la democracia como sistema esté en crisis porque tiene que resolver el tema de las minorías, del respeto a las minorías. A mí no me parece malo que toda esa cantidad de partidos se hayan lanzado, pero ahora hay que revertir la fórmula, porque si no, en Venezuela la posibilidad de cambiar no existe, porque mientras prevalezca el esquema del gobierno de abstención y división, el gobierno va a ganar. Así sea minoría, y así sea mayoría de la oposición, mientras todos se insulten, se pongan vetos, se excluyan y tengan este estilacho que tienen, jamás va a haber cambio. Porque es como el cuento de los cangrejos, ¿tú te acuerdas? Que cuando los cangrejos ingleses van a salir o los extranjeros salen y el otro lo ayuda, pero los venezolanos cuando un cangrejo va a salir de la olla lo empuja para abajo porque le tiene envidia, no sé qué cosa. Bueno, yo creo que hay un proceso de fraccionamiento de la oposición que tiene unas causas, en primer lugar, que no hay una estrategia que sea asumida con fuerza y con determinación por el conjunto de ella. Eso en primer lugar. Si no hay una reformulación y un nuevo acuerdo en torno a la estrategia, no se podrá avanzar mucho. Si hay ese acuerdo estratégico, las coincidencias van a aparecer, las coincidencias tácticas van a aparecer, o los desacuerdos van a tener un lugar más secundario, más manejable. Ese es un punto. El segundo punto, hay un obstáculo en el cual los partidos han creado la metapolítica. La metapolítica es la forma de los partidos de separarse absolutamente de la población, del país real y de la sociedad real. En los partidos no es la población que se está separando, son los partidos que se están separando porque construyeron una burbuja según la cual ellos están ejerciendo o compitiendo por el poder, cuando todo el mundo sabe, el venezolano normal y común, que el poder lo está ejerciendo el que lo tiene, el que puede ejecutar las decisiones y el que puede organizar el Estado, la economía, organizarla o maltratarla, como se quiera ver. Entonces, mientras este extrañamiento de la oposición respecto a la sociedad real no se resuelva,
la oposición no va a ser una alternativa, porque la oposición no es una alternativa creíble para nadie. Por eso es que hay una masa dormida, un potencial de cambio pasivo, un pasivo de potencial de cambio en la abstención. Aquí en el 2005 se abstuvo todo el mundo y en el 2015 la abstención fue de 25 y la oposición ganó y toda esa masa que se había tenido 10 años antes se incorporó y decidió cambiar, pero porque creía, tenía la intuición de que podía y era factible y viable un cambio. Hoy la oposición no produce esa confianza ni produce esa emoción. Por lo tanto, la oposición está en un proceso donde uno sabe quién es el que está dividiendo la oposición. Porque el candidato en Aragua, que era emergente, Luis Carlos Solórzano, dividió la oposición o la dividió los que juntos sabían que iban a perder y sin embargo la única posibilidad que tenían era de unirse y no se unieron. Los que dividieron son los que tienen la fuerza para dividirla, no los que intentan producir un movimiento nuevo de cohesión en torno a una nueva referencia política local y regional. Entonces, yo creo que la esperanza, ¿qué te digo yo? Por ejemplo, en el caso de Carabobo, que lo conozco, todo el mundo sabía que la CAB iba a ganar de una manera que la suma de los distintos, al menos de los dos candidatos de la MUD, Escarano y el Pastor, no le iba a llegar. Por lo tanto, ahí estaba justificado que hubiera candidatos de oposición que emergieran e intentaran crear una nueva referencia que no puede estar monopolizada en la MUD, que es sumamente sectaria, ni en la Alianza Democrática, que le falta cohesión. Primero le falta cohesión y en segundo lugar está en una política de filo de navaja donde tiene muchos riesgos. Tiene el riesgo de proyectarse como una fuerza que es cooptada por el régimen. Cuando tú tienes una política de entendimiento, porque sabes que necesitas crear factores favorables al cambio en el campo de la dominación, entonces tienes un problema de que tienes que moverte muy bien para seguir conservando la condición opositora y la condición alternativa. Y puedes resbalar y ser cooptado. Eso también es un riesgo que está allí y que tendremos que ver con detenimiento hacia el futuro. Fíjate, Simón, dándole la vuelta, porque que uno se pone a discutir mucho, además. Nosotros hemos estado en no sé cuántos debates y uno vive hablando sobre estos temas. Y cuando yo me voy a acostar, el cerebro empieza a tratar de ver cómo los resuelve, un rompecabezas. Ve, el que hubiese Juan Carlos, ¿cómo se llama el de Aragua? Juan Carlos Solórzano. El que tú acabas de nombrar. Bueno, yo ni sabía que... Él llegó al 1, sí. No, al 2. No, bueno, el 2. Ni sabía que era candidato, pero fíjate, hay una cantidad de gente que se lanza. Aquí estuvieron. Interesantísimo su discurso. Pedro Elías Hernández, en Aragua, el discurso de Pedro Elías es una maravilla. No sacó votos, pero era muy bueno el discurso. Y así mucha gente, Griselda tiene un buen discurso. Y hay en todos lados del país gente que quiere cambiar la política y hacerla de otra manera. Pero lo trituran, lo meten en la maquinita esta de hacer masa y lo vuelven añicos. E impiden que esos liderazgos se desarrollen, porque hay una dirección opositora que no solo es maluca, perversa, corrupta, dañada, torcida, enajenada, todo lo que quieras poner, sino que además está en disolución. El G4 está a punto de mate con la declaración de Julio Borges. Hay 1.600 funcionarios ahí que cobran, no sé haciendo qué. Hay unas denuncias de corrupción sobre los manejos de monómeros y circos, pero además el señor Manuel Rosales fue a Miraflores y le dio la mano a duro y se sentó, cosa que a mí me parece positiva. Pero durante no sé cuánto tiempo aquí se ha dicho que darle la mano al presidente es malo, que significa reconocerlo, que aquí el que se acerca al gobierno es un alacrán, un mendigo, un torcido, un dañado. Y entonces se ha construido una narrativa, por cierto, fraudulenta. Esa narrativa del cese de la usurpación, de la dictadura y el régimen no sirve, hay que cambiarla.
porque allí está el germen del error. No significa matar a D, matar a Nuevo Tiempo o matar a Primera Justicia o a BP. No, es recomponer la dirección, recomponer las alianzas para que las minorías, para que los que quieran cambiar no se sientan triturados, sino que encuentren más bien aliados, gente que le da la mano para construir. De la comprensión de que todos somos minorías. Es decir, los pesos relativos de las distintas oposiciones, porque son minorías. Una de las cosas que mostró el 21 de noviembre es que hay varias oposiciones y 3 de ellas están conformándose con la posibilidad de competir a un nivel de aumento de su influencia social, que en general es muy poca, es minúscula. La oposición tiene una influencia electoral que no se basa en una influencia social, sino en el partido recolector de votos, en el partido aparato electoral. Ahora nosotros tenemos, el G4 es una minoría, no es la mayoría de la oposición, y la alianza es una minoría. Y el factor nuevo que está emergiendo es el conjunto disperso de fuerzas, donde entra Fuerza Vecinal, el Lápiz, Puente, Nuvipa, el MAS, los que fueron electos en la tarjeta de Mi Unidad o recibieron votos por ella, Fuerza, Unión y Progreso. Sí, ahí hay reunidos esos partiditos, esas fuerzas pequeñas, pasan del 1.000.000. Entonces, ahí hay una posibilidad de decir, un momentico, este juego no es a 2. Pongan una nueva silla en esa mesa para debatir, ¿verdad? Para oír lo que ha logrado una expresión, porque la sociedad venezolana, que es muy diversa, necesita que los partidos la expresen, pero los partidos no la están expresando. Los partidos están totalmente de espaldas, totalmente desfasados, con unos análisis que corresponden al siglo, ¿no? Unos análisis más atrasados que el modo como se empezaba el país en 1936. Ahora hay que actualizar, hay que resetear a la oposición y hay que darle un contenido ideal, un contenido proyectivo, mucho más sólido y mucho más denso, que es lo que permite que se unan, que es lo que permite que las fuerzas centrífugas dejen de actuar, porque hay un centro de gravedad que atrae. El primer centro de gravedad es la estrategia, la política, y el segundo, la dirección encargada de ejecutarla. Esos son 2 problemas que hay que resolver de manera armónica y entendiendo que son un proceso, que no se trata de aplicar una guillotina y que se puede constituir una dirección con los distintos aportes. Ahora, eso sí, parando la máquina de destruir reputaciones que ha funcionado durante estos años de una manera sumamente lesiva para conformar un interés común y una visión de país común, porque si no, el país sigue destruyéndose. A pesar de las buenas noticias que a veces provienen de los sectores económicos de que se está comenzando a producir un mejoramiento. Una mejoría. Yo creo que el país cayó en un risco, ahí se detuvo, pero puede subir o puede hundirse. Es lo mismo que existe respecto al gobierno. En el gobierno hay una contradicción evidente entre los sectores que quieren acentuar el autoritarismo y los sectores que quieren flexibilizar el autoritarismo. Ahora, ¿qué le interesa a la oposición? Acercarse a los sectores que quieren flexibilizar el autoritarismo y a las bases descontentas del gobierno y del poder dominante. Fíjate, es más fácil entenderse con la Cava, Willy Casanova, Luis Jonás Reyes, todo ese nuevo liderazgo que viene del gobierno, que se ha renovado, que tiene un discurso de mercado, que habla de pluralidad, que se parece mucho a las cosas que nosotros decimos, que con quienes se niegan a hacer acuerdos, que prefieren perder que ponerse de acuerdo, con quienes tienen vetos. Yo no con este no me reúno,
si continúan los vetos, es imposible conformar una dirección que ejecute una estrategia exitosa. María Corina propone una elección para escoger esa dirección, pero el problema que hay es que María Corina debería hacer una elección entre Guaidó, la causa R, el señor Aristiguieta y esos factores que creen que no hay salida electoral. Porque hacer una elección con gente que no comparte la misma política, claro, ni el mismo diseño, no tiene sentido. Ahora, los que creen en la salida electoral deberían ponerse de acuerdo para integrar no solo una dirección, no solo una política, sino un diseño para que en el 2024 puedan ser competitivos. Ese diseño parte por, primero, que ninguno de los tres factores puede poner un candidato. Hay que buscar a alguien que ayude a la unificación. Porque yo se lo digo a Carlos Valero cada vez que me dice que Manuel Rosales es candidato. El tuyo, el mío no. Si Manuel Rosales va a candidato y no hay una reunificación y unas correcciones, que le vaya bien, pero conmigo no cuente para eso. Porque ya estamos como obstinados de los chantajes de las etiquetas. Eso que está pasando con el CNE ahorita, que todos los días le tiran una cosa ahí de que este renunció, este hizo trampa, el otro. Bueno, ya a mí eso me importa, yo creo que el país ya no me importa. Esos chantajes de redes que antes eran asustaban porque era un parón, ya no importa. Ah, sí, está bien. Ay, sí. Ah, qué miedo. No, ahora hay que ponerle cabeza al asunto. Sí. Ahora, fíjate que una cosa, Simón, que tú planteas una reunión para hablar cosas sensatas y no sirve. Tú tienes que agarrar y decir, tú eres un ladrón, qué cosa, igual que el otro, para que te entienda, porque o te acuchilla o no hay manera, no hay estilo, no hay razón, chico, no hay lógica. Bueno, porque es que la conversión de la política en política espectáculo, o sea, el espectáculo necesita del escándalo y el escándalo necesita de la descalificación y de la destrucción de las reputaciones, porque ese es el clima que se crea también en el universo que comienza a influir en nuestras maneras de pensar, que son las redes. Entonces hay que salirse de la política marcada por el internet y por las redes y por esta cosa, ¿no? No sé, hay un filósofo coreano que se llama Byung-Chul Han, que tiene En el enjambre un libro sobre el problema de la comunicación, del modo de pensar y de cómo induce y crea falsas expectativas. En ese sentido, el oficialismo es un sistema de control y de dominación inteligente, sumamente eficiente y que ha comenzado, que tiene logros. Si nosotros recibimos la oposición, una derrota, pero no queremos admitirla. Es como que nosotros estemos en un juego, el Magallanes, bueno, en este caso el Caracas, ha perdido 12 juegos en línea con el Magallanes. ¿Quién ganó anoche, por cierto? Bueno, yo lo vi 1-1. Yesenia, búscame quién ganó. Entonces, ahí. ¿No ganó Caracas? No puede ser. No, eso es fake news. No, revisa. Entonces, fíjate, hay que admitir la derrota, ¿entiendes? No se puede decir, no, perdimos en votos, perdimos en posiciones, pero teníamos más público, ¿entiendes? Ganamos porque hicimos más olas, pero eso no es lo que eso no es lo que marca una victoria o una derrota. Primer asunto, admita que fue derrotado, busque las causas por qué es derrotado. Y al admitir que fue derrotado, reconozca que el oponente suyo está jugando mejor que usted, con más inteligencia y con más eficacia. Ahí comienzan a ponerse las cosas así en su porque tienes que igualar al otro. Escoger su sexualidad, ponerle la gana. Eso sí, menos del Caracas. Menos del Caracas. Claro. Pero cuando el Caracas o el Magallanes van a la Serie del Caribe, claro, yo estoy con Venezuela. ¿Ves? Así es. Claro. Así debería, cada cual por su lado, pero en el momento en que hace falta, tiene que haber acuerdos y tiene que haber un trato de venezolanos, porque nosotros somos venezolanos todos. No podemos tratarnos como si fuéramos enemigos, no. Aquí nos unen una gran cantidad de cosas, la historia, la playa, el sol, por Dios, entonces no podemos todos contra el país. Yo creo que, fíjate, frente al gobierno, yo creo que el gobierno está en una encrucijada, está obligado a discutir su futuro, está obligado a evaluar esta revolución que ya sin plata no puede atender sus políticas de caja de CLAP, de habitaciones, de soluciones para los más pobres. Ya no tiene cómo.
Y por eso se le ha caído la votación, porque el público ya no recibe los cariños que recibía antes. Ahora el gobierno tiene que mejorar la situación económica, pero eso pasa por mejorar la relación con la política. Y estos casos como el de Barinas no ayudan. Bueno, pero es que yo percibo que el gobierno está corriendo en Barinas un riesgo calculado, porque está jugando 4 posiciones adelante de la oposición. El riesgo del despojo arbitrario e ilegal de la victoria de la oposición en Barinas tiene como finalidad fortalecer la idea sencilla, básica y elemental y poderosa de que no vale la pena ir a votar. Porque si tú ganas, te quitan el triunfo. Y eso, ¿dónde va a ocasionar su efecto? En la elección presidencial del 24. Entonces, la decisión de Barinas está pensada para lo que el gobierno necesita producir de aquí hasta el 24, que es aumentar la abstención, de manera que pueda ganar con la minoría que le queda, que sí va a ir a votar. Entonces, ese es un punto. En segundo lugar, yo creo que Barinas es la expresión de la contradicción principal, del resquebrajamiento en este momento en el gobierno, que está efectivamente frente a una disyuntiva. Funciona a favor de mejorar su desempeño y responder mejor a las necesidades del país, o funciona en función de aumentar su autoritarismo y su control, que se hace más autoritario. Entonces, si se hace más autoritario, ese es el camino de Barinas. Ese es el camino de que no hay Barinas, no hay México, no hay entendimiento. Si se endurece, los factores duros del oficialismo toman la ofensiva. O los factores que son partidarios de una cierta reforma y un cierto ablandamiento de la situación comienzan a actuar. Esos factores van a entrar en choque. Yo no sé en estos momentos quiénes lo van a representar definitivamente, pero entiendo que las fuerzas de inspiración, de flexibilización, pueden estar encabezadas por el propio Maduro. Ahora, en un juego que es autocrático, es un juego para conservar el sistema de poder, no para sustituirlo, para producir cambios dentro del sistema, no un cambio de sistema, pero en todo caso abren unas posibilidades en la cual la oposición puede nutrirse, puede crecer y puede hacerse alternativa para una parte de los venezolanos si juega bien, si pone en juego un discurso, una propuesta, una noción de futuro que sea creíble, porque la oposición tiene una credibilidad muy baja, ¿no? muy deteriorada. Entonces, la oposición hay que reconstruirla, y hay que reconstruirla con aquella que está en una línea de cambio democrático y electoral, aquella que rompe definitivamente con todo sueño y con toda ficción de doble poder, o con todo sueño de doble ficción de insurrección popular, alza de invasiones. Eso no sirve, porque si hay un cambio, el país necesita unión de todos los factores que contribuyen a darle estabilidad y perdurabilidad, con una parte del oficialismo alzado contra un cambio político. No hay posibilidad de reconstrucción de la economía. Fíjate, yo estuve muy cerca de Voluntad Popular, de su nacimiento, y además fui candidato. Cuando fui en Mérida fue con Voluntad Popular, y en Baruta cuando me apoyó Luis Omasa, que era de Voluntad Popular, al cual un abrazo, un cariño a Luis Omasa, y por cierto, liberen a Roland Carreño, no se nos ha olvidado. Fíjate, conozco a Voluntad Popular. Leopoldo acaba de ir a Chile a apoyar a estos grupos de ultraderecha que están respaldando, buscando la presidencia, pero igual fue a respaldar a la Fujimori, que es peor que la ultraderecha porque esa señora es de terror. Pero también fue a Ecuador, y él va ahora Leopoldo López es el jefe de la derecha mundial. Al lado de Trump, pues, una de las figuras más resaltantes. ¡Qué horror! Yo recuerdo los debates de Carlos Tablante con Leopoldo, con Carlos Bello y con todos ellos para meter
a Voluntad Popular de la Internacional Socialista. Y mira por dónde cogió. Yo creo que Voluntad Popular tiene que ver, fíjate, ¿qué pasó en Barinas? Que ganó Superlano, que es de Voluntad Popular. Y el gobierno se la tiene jurada a Voluntad Popular, porque el señor Guaidó y el señor Leopoldo lo quieren tumbar. Armaron un zafarrancho para tumbarlo. Y entonces, imagínate, llega aquí, a Barinas, donde nacieron los Chávez, donde está la casa natal del presidente Chávez, y aquí van a decir que se robaron hasta la... Entonces hay una retroalimentación, porque el gobierno no los quiere, porque estos dicen que si llegan al pueblo van a meter preso. Entonces yo no me voy a meter eso. Y por esa vía, Dios mío, yo pero no... Fíjate tú. Pero vamos a ir al corte. Vamos al corte. Okay. No, ya, entonces dale ahí rapidito, dale. No, bueno, 5 segundos, dale. es que la política Sí, de yo hablo mucho, de Simón. voluntad popular, de insurrección y doble poder, no tiene viabilidad. Ya se demostró que fracasó. Es decir, usó una chuleta, el país se entusiasmó con ella. Cuando Guaidó le dio la cachetada al gobierno y se proclamó, o fue proclamado, presidente interino, el país o una parte importante del país lo acompañó con entusiasmo y esperanza. Pero esa chuleta de doble poder duró 3 meses. Ya en abril no existía. Entonces, ¿por qué? Porque fracasó. Ahora, una fuerza y una dirigencia que no es capaz de admitir el fracaso y que insiste solo porque tiene el apoyo de los Estados Unidos,